Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Muy gozosos, amados hermanos, de poder encontrarnos nuevamente un Shabbat más para continuar las lecturas de la Torah, las lecturas semanales de la Torah. Esta semana nos toca leer las porciones 42 y 43 que llevan por título Matot, la 42 y la 43 Masei, ¿verdad? Y quieren decir tribus y travesías respectivamente. Amén. Hermanos amados, las porciones Matot y Masei son las últimas dos secciones del libro de Bamidbar, números, y abarcan desde números 30, verso 2, hasta el capítulo 36, verso 13. Estas porciones, amados hermanos, concluyen el relato de los 40 años de los hijos de Israel en el desierto, narrando las instrucciones finales de Moshe y la preparación para la entrada a la tierra prometida. Un breve resumen de ambas porciones antes de ingresar a desmenuzar los versículos más relevantes. Podríamos decir que la parashá Matot comienza con las leyes sobre los votos y juramentos, destacando, hermanos, la importancia de la palabra dada, ¿verdad? Luego se describe la guerra contra los madianitas, donde se instruye a los israelitas a vengarse de los madianitas por haberlos inducido a pecar. La parashá concluye con las peticiones de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Menashe de establecerse en el río Jordán. Por su parte, la porción Masei detalla, hermanos, los 42 campamentos de los israelitas durante su peregrinación en el desierto. Además, se enumeran las instrucciones sobre la asignación de la tierra de Canaán, ¿verdad? Las ciudades de refugio, y se reitera la ley de la herencia para las hijas de Zelofejad. Estas porciones, hermanos, ubicadas en el libro de Bamidbar, números, nos narran, ¿verdad?, momentos cruciales en el peregrinar del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En ellas encontramos lecciones, mis amados, profundas sobre fe, obediencia, consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir a nuestro Adón Yeshua, ¿no?, ya proféticamente hablando. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a irnos a las Escrituras y vamos a comenzar leyendo esta hermosa porción de la Torah. Amén. Entonces, como ven ustedes en sus pantallas, tenemos la porción número 42, Matot, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Amén. Y dice: entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre hace un voto a Adonai, o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. El 3 dice: cuando una mujer hace un voto a Adonai formalmente, obligándose a sí misma, mientras ella es una menor viviendo en la casa de su padre. Hermanos amados, ¿qué vemos acá? Estamos viendo una conversación que estaba teniendo lugar con los líderes tribales. Esta directriz aplica a todo hombre, mis hermanos. La función de los líderes de tribus era la de auxiliar a Moshe en guiar al pueblo, ¿verdad? En este caso específico, estos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Esto nos enseña, hermanos, dos cosas. La primera es que Yud-Heh-Vav-Heh diseñó para su pueblo un, trabajo en equipo, es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino. El Rab Shaul nos dice en 1 Corintios 12:14, ¿verdad?, que en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, ¿verdad?, sino de muchos. Y la otra cosa que es importante en esto es que los líderes tienen la autoridad dada por Yud-Heh-Vav-Heh para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo, ¿verdad? Y es que, hermanos, la integridad debe ser la cualidad indiscutible de cualquier líder u hombre de Torah. Una de las aristas de la integridad es ser fiel al compromiso. Debemos ser fieles a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. El faltar un compromiso habla mucho de la responsabilidad de un líder, pues lo primero que muestra con esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad en su palabra. Entonces se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado, ¿verdad? Porque un verdadero israelita
no hay trampa. Amén. Les voy a editar algunos versículos para que ustedes lean, por favor, para complementar estos primeros versículos que estamos leyendo. Me gustaría que lean Yohanan 1:47, Juan, ¿verdad? Isaías 53:9, Salmo 32:2, Levítico 19:12, Deuteronomio 23:21 y Mateo 5:33. Vamos a ver ahí que nos habla del engaño, la lengua engañosa, ¿verdad? Que no debemos tener eso. Entonces eso va a complementar lo anterior. Vamos a leer versículos del 4 al 6. Entonces dice: entonces, si su padre ha oído que lo que ella juró o se obligó a sí misma a hacer y mantiene su shalom, entonces todos sus votos permanecerán firmes. Toda obligación a la que ella se ha hecho sujeta permanecerá firme. Pero si en el día que su padre lo oiga, él expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos u obligaciones con los cuales ella se ha comprometido así se mantendrán, y Adonai la perdonará porque su padre expresó un desacuerdo. Y el 6 nos dice: si habiendo hecho votos o irracionalmente ella se compromete a una obligación, se casa. Entonces, hermanos, acá vemos el caso de la mujer es diferente, ¿verdad? Puesto que la mujer siempre está bajo autoridad, ya sea bajo la autoridad de su padre o bajo la autoridad de su esposo. Estos pasajes hablan entonces de aquella mujer que está aún bajo la autoridad de su padre, es decir, que no se ha casado. En este caso, el padre tiene la autoridad de consentir o anular el voto hecho por ella. Amén. 7 al 9. Y su esposo mantiene su shalom con ella en el día que él lo conoce. Entonces sus votos y obligaciones por los cuales se ha comprometido así quedarán firmes. El 8. Pero si su esposo expresa su desacuerdo en el día que él lo conozca, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella se ha comprometido, y Adonai la perdonará. 9. El voto de una viuda, sin embargo, nos dice, o de una divorciada, incluyendo todo a lo que ella se ha comprometido, quedará firme contra ella. Hermanos, acá ya vemos el caso de la mujer casada. Aquí vemos la responsabilidad que tiene el marido sobre su mujer. Vemos claramente que la vida espiritual de la mujer depende en gran porcentaje de su marido, puesto que éste ejerce autoridad social y espiritual. Amén. Rab Shaul en Efesios 5:21 nos dice, yo se los voy a leer: esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿verdad?, del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, dice esto, los esposos, ¿verdad?, deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, nos dice, a sí mismo se ama. Amén. Lo que nos enseña, hermanos, que de la misma manera que Yeshua santificó a la congregación, los esposos santifican a su esposa, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales los esposos bendicen a sus esposas en Shabbat. Es lo que hacemos todos los Shabbats, ¿verdad? Bien, volvemos a Bamidbar. Vamos a ir al capítulo 30, versos 15 y 16. Y nos dice 15 y 16: si él los anula después que él los haya oído, entonces él cargará con la culpa consecuente. Estas son las leyes que Adonai ordenó a Moshe entre un hombre y su esposa, y entre un padre y su hija, si ella es una menor viviendo en la casa de su padre. Amén. Bien. Ok. Entonces 15 y 16, ¿verdad? Hermanos, acá estos versículos nos hablan de que el esposo tiene exactamente un día a partir del momento que conoció el voto o compromiso de su esposa, para asimilarlo, pensar y decidir qué camino tomar. Si después de este tiempo decide anularlo, las consecuencias de violar el voto caerán sobre él.
Amén. Esto es una muestra de la responsabilidad que los esposos tienen en su familia. Ellos tienen la bendición de ser los líderes de su hogar, pero al mismo tiempo es su mayor responsabilidad, porque todo privilegio trae consigo, ¿verdad?, una responsabilidad. Vamos a irnos al capítulo 31, vamos a leer versículos 1 al 3. Entonces dice: y habló Adonai a Moshe diciendo, por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los madianitas, después de esto tú serás reunido a tu pueblo. Moshe dijo al pueblo: equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán con Madián para poder llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. Hermanos, una de las responsabilidades que tiene el pueblo de Yud-Heh Vav-Heh es ser instrumento a través del cual él ejecute juicio. Aquí vemos que lo que ellos llevarían a cabo era la venganza misma de Yud-Heh Vav-Heh. Recordemos que Rab Shaul en Romanos 12:9 nos dice que no debemos buscar venganza, porque la venganza, dice Yud-Heh Vav-Heh, es mi responsabilidad, yo pagaré, nos dice, ¿verdad? Versículo 6. Moshe los mandó 1000 de cada tribu a la guerra, él los mandó, y a Pinjas, el hijo de Eleazar, el cogen a la guerra, con utensilios kedoshim, y las trompetas para sonar la alarma a su cargo. Hermanos amados, aquí se nos muestra una verdad incuestionable, y es el hecho de que toda guerra tiene un trasfondo espiritual. Es decir, la guerra que los hijos de Israel llevarían a cabo no era un asunto de quitarse un enemigo del medio, ¿verdad?, sino que era un asunto de connotaciones espirituales. Y es por esto que Moshe escogió al hijo del Kohen Gadol como el sumo sacerdote, quien había hecho que la plaga cesara, al matar a los implicados en la inmoralidad, y lo envió con un ejército y con utensilios sagrados. Algunos afirman que estos eran el arca, la diadema del Kohen Gadol y su pectoral. Lo cierto es que se estaban preparando para un enfrentamiento en las esferas espirituales. Amén. Primera de Corintios, el capítulo 14:8 nos dice: también, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, hermanos, esto nos enseña dos cosas. La primera es que debemos emitir un sonido auténtico conforme a la Torah, de forma tal que los que nos escuchen puedan entender el mensaje que les transmitimos de parte de nuestro Abacadosh. Y segundo, es bien importante estar apercibido de las señales que se nos están enviando, siendo responsables al responder a ellas de una manera correcta y adecuada. Amén. Bien. 14 al 16. Del 13 en realidad. Moshe, Eleazar, el Kohen y los jefes de la congregación fueron a recibirlos fuera del campamento, ¿verdad? El 14 nos dice: pero Moshe estaba furioso con los oficiales del ejército, los comandantes de miles y los comandantes de cientos que venían del campo de batalla. Moshe les preguntó: ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que, a causa del consejo de Bilam, causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai. En el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Adonai. Amén. Hermanos, el enojo de Moshe es considerado un enojo santo, ya que correspondía a la violación de los mandamientos que Yud-Heh Vav-Heh, ¿verdad?, había dictado. Este enojo estuvo dado por el hecho de que los guerreros acabaron con el pueblo, pero perdonaron a las mujeres, quienes en última instancia eran las que habían hecho pecar a los hijos de Israel, ¿verdad? Esto nos enseña que la obediencia tiene que ser completa, ¿verdad? Es decir, o se obedece todo o no se obedece nada. El hacer las cosas a medias, hermanos, no agrada a nuestro Boreolam, a nuestro Creador, ¿verdad? Bien. 31:18. Pero a las muchachas jóvenes que nunca hayan dormido con un hombre, mantengan vivas para ustedes. Hermanos, nuestro Abacadosh es justo y no inculpa a nadie que no se lo merezca. Aquí vemos la bondad que tiene hacia toda la humanidad después de ejecutar a las mujeres que habían tenido relaciones, ¿verdad? Que habían tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Pero perdona a las jóvenes que aún eran vírgenes, dándoles así una nueva oportunidad, ¿verdad?, y una nueva vida. Y esto concuerda
con la escritura, cuando Isaías nos dice en el capítulo 56, 1 al 7, sería bueno que ustedes lo lean. Dice: "Así ha dicho Jehová, observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronta vendrá mi salvación y se revelará mi justicia". Lean ustedes del 1 al 7, por favor. 19 y 20. Armen sus tiendas fuera del campamento por 7 días. Cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado, el cadáver de algún muerto, purifíquese en el tercer y séptimo días, ustedes y sus cautivos. El 20 dice: "También todo artículo, sea de piel o de pelo de cabra, y todo lo hecho de madera". Entonces, uno de los requerimientos, como vemos, hermanos, para entrar al campamento era estar limpio y puro. Estos hombres no lo estaban, por lo que tenían que llevar a cabo la purificación de sus cuerpos, sus ropas y todo objeto que tuvieran o que hubiesen tocado, ¿verdad? Entonces acá tenemos dos cosas de las que podemos aprender. La primera es que solamente los limpios y puros pueden entrar a ser parte del reino de Yudhebabhei, ¿verdad? Aquí pueden leer ustedes el Salmo 24, versos 3 y 5. Segundo es que lo contagioso de la impureza, es decir, que cualquier cosa que tocara un impuro, ésta se hacía impura también. Es por eso que debemos constantemente estar purificando nuestras vidas, ¿no? ¿Verdad? Como también lo podemos leer en Hebreos 12, 1 y 2. Leanlo ustedes, por favor. 21 al 23. Eleazar, el cohen, dijo a los soldados que habían ido al frente: "Este es el decreto de la Torá, cual Adonai ordenó a Moshe. Aun cuando el oro, plata, bronce, hierro, latón y plomo pueden soportar el fuego, para que así ciertamente purifiquen lo hecho de estos materiales, pasándolos por fuego. No obstante, ellos también los purificarán con el agua para la purificación. Todo lo que no pueda soportar el fuego lo harán pasar por agua". Hermanos, hay dos maneras de purificación, ¿verdad? A saber, una es por el agua y la otra es por el fuego. Los objetos que podrían resistir el fuego debían pasar por esto, ¿verdad? Para poder quedar aptos para su uso. Por otro lado, es verdad, los que no podían pasar por un fuego, entonces se hacía su purificación pasándolos por agua. Entonces aquí se hace referencia a dos formas de hacer kosher los utensilios. Según cita el Humash, dice: "Estas leyes aplican a todo utensilio adquirido de gentiles. Si presentan problemas de contaminación ritual, basta con sumergirlos en una mikveh, pero lo usado para comer y cocinar han absorbido el sabor de los alimentos no kosher o podrían tener residuos. Deben ser pasados por el fuego". El uso del agua y el fuego, hermanos, son dos formas usadas por Yudhebabhei para purificar la tierra, ¿verdad? Amén. Continuamos entonces. 31, 25 al 27. Adonai dijo a Moshe: "Toma todo el botín, ambos gente y animales, tú, Eleazar, el cohen y los jefes de los clanes de la congregación, y divide el botín en dos partes, la mitad para los soldados escogidos que salieron a la batalla y la mitad para el resto de la congregación". Hermanos, para Yudhebabhei, para nuestro Abacadosh, todos tienen el mismo valor. Aunque tenemos diferentes funciones, somos parte de un mismo pueblo. Nuestro Abacadosh mandó a que repartieran los despojos de forma equitativa en el pueblo, ¿verdad? De forma equitativa, dando así bendición a los que por diferentes razones no habían ido a la guerra. Como vimos anteriormente, la guerra no fue solamente física, ¿verdad?, sino también espiritual, lo que nos indica que es tan necesario, ¿no es verdad?, el que va a pelear como el que se queda orando, porque por eso es que están peleando. De esta manera, ¿verdad?, todos tenemos responsabilidad con el reino. 28 al 30. De la porción de los soldados que salieron a la batalla, impón un impuesto para Adonai que consiste de una parte de 500 de las personas, ganados, asno y ovejas. Tómalo de su mitad y lo das a Eleazar, el cohen, como una porción apartada para Adonai. De la mitad que va para los hijos de Israel, tomarás una parte de 50 de las personas y del ganado, asnos y ovejas, esto es, de todos los animales, y los das a los levitas que se ocupan del Mishkan de Adonai. ¿Ven? Correcto. Hermanos,
Una vez más, aquí vemos que se pone de manifiesto la importancia de la contribución para la obra. A pesar de que la procedencia de estas adquisiciones no fue producto del trabajo del pueblo, ¿verdad?, nos muestra esto, que también de aquellas cosas que se reciben por la bendición de otro y que llegan a nuestras manos, debemos ofrendar y diezmar. No importa dónde estemos, si el producto es de tierra o no, la contribución para la obra es de vital importancia, ¿verdad? Y siempre debe ser llevada a cabo con alegría, ¿verdad?, con una muy buena disposición de corazón, como lo podemos leer en 1 Corintios 16:2. Vamos a los versículos 49 y 50. Ustedes por favor lean los anteriores. Y le dijeron: tus sirvientes han contado a todos los soldados bajo nuestro mando, y ni uno de nosotros falta. 50 dice: hemos traído una ofrenda para Adonai, lo que cada hombre ha obtenido en las formas de joyas, manillas, brazaletes, anillos de señal, aretes y cintos, para hacer expiación para nosotros delante de Adonai. Hermanos, después de dar lo exigido al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, estos hombres quisieron agradecerle aún más a Yud-Heh-Vav-Heh, dado que ninguno de sus hombres pereció en la guerra. Hermanos, esto nos muestra la actitud agradecida que debe permanecer en un hombre de Torah. Esos hombres, siendo líderes, ¿verdad?, cada cual según su alcance y responsabilidad, vemos que manifestaron la mayor muestra de justicia que puede tener un hombre que vive según los principios de Yud-Heh-Vav-Heh, mediante su gratitud, ¿verdad? Esto es el ejemplo de hombres desinteresados que hacen las cosas por amor y no por obligación, ¿verdad? Lean ustedes 2 Corintios 9:7, donde vemos que es la actitud, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que Elohim aprueba. Entonces, 2 Corintios 9:7. Vamos al capítulo 32. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Y dice: en el país que Adonai conquistó delante de la congregación de los hijos de Israel, es país de ganado, y tus sirvientes tienen el ganado. Si tú nos consideras favorablemente, ellos siguieron: deja que esta tierra sea dada a tus sirvientes, los hijos de Gad y de Rubén, y no nos hagas cruzar el Jordán. Hermanos, es triste ver que personas que les interesen más los placeres temporales que la bendición de Yud-Heh-Vav-Heh. Estos hombres preferían quedarse en el exilio que entrar en la tierra prometida. Ahora, pudieron existir diferentes motivos: miedo a la guerra que vendría, conformidad con las condiciones, no seguir vagando por el desierto, entre otras cosas, ¿no? Lo cierto es que pensaron en el momento que estaban viviendo, así como en sus propias necesidades, en cambio de lo que el Eterno les había preparado para ellos, ¿verdad? La tierra prometida. Y esta tierra prometida simboliza el reino de Yud-Heh-Vav-Heh. Elegir el mundo y sus placeres, que son temporales, hermanos, sobre el reino de Elohim, que es eterno, es la elección de un espíritu inconstante y apartado del entendimiento de nuestro Abacadosh, el Todopoderoso. Este mismo espíritu se encuentra en personas que prefieren dejarse vencer por las tribulaciones que seguir a Yud-Heh-Vav-Heh, que ser obediente a su Torah y perseverar en la emuná que nos ha sido dada. Amén. Vamos a ver el 31 y 32. Ustedes leen los anteriores y yo me voy al 31 y 32. Y dice: los hijos de Gad y de Rubén respondieron: nosotros haremos como Adonai ha dicho a tus sirvientes. Cruzaremos la tierra de Canaán armados delante de Adonai, y la tierra que nosotros poseeremos por herencia estará en este lado del Jordán. Ningún hijo de Yud-Heh-Vav-Heh, hermanos, debe ceder su responsabilidad. Esos hombres tenían la responsabilidad para con sus hermanos, así como para con Elohim, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nos tocará salir de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, ¿verdad?, para hacer la obra que nuestro Abacadosh nos ha encomendado. Esta obra es intransferible, mis amados, y tendremos que dar cuenta a Él por ella. Entonces debemos servir a Yud-Heh-Vav-Heh y también a nuestros hermanos. Amén. Bien. Y con esto hemos acabado la porción número 43. Ahora vamos a entrar a la porción Masei,
jornadas. Y vamos a comenzar leyendo, mis amados hermanos, el versículo 1. Pero comentarles antes que el nombre de esta porción corresponde a la forma plural posesiva de masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación y por supuesto travesía, ¿verdad? Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. ¿Amén? Bien, comencemos entonces, 33, 1. Y dice, estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe. Hermanos, este capítulo, como veremos, registra el itinerario resumido de los israelitas desde su salida de Egipto, ¿verdad? Digamos que esta nación es un ejemplo vivo de que nuestro Abba derrama juicio sobre los impertinentes, ¿verdad? Aquí le voy a dar algunos versículos donde se habla de eso. Está en Shemot 18:11, Éxodo, ¿verdad? 18:11, Isaías 19:1 y Apocalipsis 12:8. Entonces, derrama juicio nuestro abacados hasta el Jordán, nos está hablando, ¿verdad? Se mencionan de esta forma las 41 jornadas, amados, de un viaje que duró 40 años, puesto que estos lugares eran campamentos, no ciudades, ¿verdad? La mayoría no se conocen hoy en día. El mismo Moshe realizó este registro como ejercicio recordatorio, podríamos decir, del cuidado particular que el Eterno tuvo con su pueblo y como testimonio que garantiza que tendrá más bien cuidado con su pueblo donde quiera que se encuentre. Versículo 2 dice, Moshe escribió cada una de las etapas de su viaje por orden de Adonai. Aquí están los puntos de partida de cada etapa. Entonces, el registro de esta información, amados hermanos, tiene algunos objetivos. Primero, un objetivo histórico, ¿verdad? ¿De qué? De registrar y que quede en la historia el recuerdo de lo que aprendieron en estas etapas. Otro objetivo es edificar su emuná a través de la historia. Si debían enfrentar prontamente la conquista de la tierra prometida. Rab Shaul nos dice en Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Cuando, hermanos, nuestra fe decaiga, debemos mirar al pasado, porque Elohim, nuestro abacados, no cambia. Él todavía hace las mismas obras por su pueblo. Amén. Vamos a ir al versículo, vamos a leer un poco larguito, del 11 al 49. Y dice entonces, vamos a ver las etapas, ¿verdad? Esto es importante. 11 dice, salieron del junto Yamsov, el lago de juncos o final, y acamparon en el desierto Sen. Salieron del desierto Sen y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Ellos salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Peretz. Salieron de Rimón Peretz y acamparon en Libná. Salieron de Libná y acamparon en Rishá. Salieron de Rishá y acamparon en Kehelá. Salieron de Kehelá y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Hadará. Salieron de Hadará y acamparon en Magelot. Salieron de Magelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Teraj. Salieron de Teraj y acamparon en Midká. Salieron de Midká y acamparon en Hashmoná. Salieron de Hashmoná y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benei Yacán. Salieron de Benei Yacán y acamparon en Or Hagidhad. Salieron de Or Hagidhad y acamparon en Yotbatá. Salieron de Yotbatá y acamparon en Abroná. Salieron de Abroná y acamparon en Etzion Geber. Salieron de Etzion Geber y acamparon en el desierto Tzin, esto es Kadesh. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en la frontera con Edom. Al orden de Adonai, Aarón el Cohen
subió al monte Or, y él murió allí en el primer día del primer mes del año 40, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto. Aarón era de 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey Kenani de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, había oído que los hijos de Israel estaban viniendo. Así que ellos salieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Ellos salieron de Salmoná y acamparon en Punón, salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Lié Jabarim, de la frontera con Moab. Salieron de Lié Jabarim y acamparon en Dibon-Gad. Salieron de Dibon-Gad y acamparon en la cordillera Abarim frente a Nebo. Salieron de la cordillera de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán del otro lado de Jericó. El campamento del Jordán se extendía de Beit Yeshimot todo el camino hasta Abel Hashetim en las llanuras de Moab. Amén. Hermanos, acá cuando revisen esto van a ir, me gustaría que vayan acompañando lo que les voy a decir. Según los versos 1 y 2, la lista fue compuesta por Moshe. De los versos 3 al 8 van desde Egipto hasta el cruce del mar. Del versículo 9 al versículo 15, del mar, ¿verdad?, hasta el monte Sinaí. Del versículo 16 al 36, de Sinaí hasta Cades. Del 37 al 49, desde Cades, ¿no es verdad?, hasta los campos de Moab, frente al Jordán. Ahora, ¿qué aspectos de esta parte de la historia ellos estarían recordando? ¿Qué podemos recordar nosotros como ellos ante la presencia de una batalla? Hermanos, primero, su redención. No hay nada más glorioso que la redención, nuestra salida de Egipto, ¿verdad? Tito 2:14 dice: Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, nos redimió, ¿verdad? Lo segundo que vemos es la persecución, que recordamos es la persecución y opresión de Faraón al dejar Egipto. Hermanos, cuando salimos nosotros del mundo y encontramos el verdadero nuevo nacimiento, el adversario desarrolla un ataque feroz que todos recordamos, ¿verdad? Kefa Aleph, 1 de Pedro 5:9 nos dice: opónganse firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos de todo el mundo. También es un recordatorio de la entrega de la Torah, ¿verdad? Nuestro nuevo nacimiento, el día que la Torah fue escrita en nuestro corazón, como lo dice Hebreos 10:16, ¿verdad? Cuando nos habla de que el pacto que va a ser Yud-Heh-Vav-Heh, ¿no?, en estos días con nosotros, porque nos dice que va a poner su Torah en nuestros corazones, ¿verdad? Y va a escribir en nuestra mente. Amén. Y otra cosa que recordamos es que aceptamos la disciplina del desierto. Hermanos, cuando fallamos, la disciplina llega, ¿verdad? Solo porque nos ama. Su disciplina nos recuerda que nos ama, ¿verdad? Amén. Pero también recordamos la provisión divina en el desierto. Aunque somos llevados a la prueba, en esa prueba somos sustentados por el Adón. Él jamás nos va a abandonar. Esto es algo hermoso. Y debemos recordar que cada batalla que se nos presente nos acerca cada vez más al cumplimiento de la promesa de Elohim dada a Abraham. Hermanos, este es un vistazo breve de los viajes de los hijos de Israel por el desierto registrados por Moshe específicamente, ¿verdad? Es una compilación memorable que alimenta el sentimiento del agradecimiento a el Eterno, ¿verdad?, por su benevolencia. Recoge el hecho de que estuvieron moviéndose continuamente en sus jornadas hacia Canaán, evento este que ejemplifica, ¿verdad?, nuestro estado en este mundo, pues aquí no tenemos ciudad permanente, ¿verdad? Vemos que nuestro Abacadosh los hizo peregrinar, pero de todos modos los dirigió por el camino correcto. El camino que elija nuestro Padre para atraer a su pueblo a sí mismo, para enseñarle obediencia y madurez, siempre es el mejor de los caminos, amados hermanos, aunque no siempre nos parezca el más lógico a recorrer. Se mencionan acontecimientos anteriores que aluden a ese pensamiento de
retrospectiva que debe caracterizar a los redimidos que observan, ¿no es verdad?, las huellas de un pasado que invita a seguir confiando en Yud-Heh-Vav-Heh. De esta manera, hermanos, debemos recordar las providencias de nuestro Padre hacia nosotros y hacia nuestras familias, hacia nosotros y hacia nuestra tierra, y los muchos casos en que el cuidado divino nos ha guiado, nos ha alimentado y nos ha mantenido todos nuestros días, hasta el día de hoy, hasta este minuto que estamos charlando en esta reunión, ¿verdad? Pocos son los periodos de nuestra vida en que se pueda pensar sin que se nos ocurra, nos recuerde más bien, la bondad de nuestro Padre y nuestra propia ingratitud y desobediencia, ¿verdad? Su bondad nos deja sin excusa por nuestros pecados, mis amados, y esto lo apreciamos cuando leemos esos versículos. No nos gustaría atravesar de nuevo por las etapas que pasamos, ¿verdad? A menos que podamos, por la gracia de Yud-Heh-Vav-Heh, evitar los pecados que entonces cometimos y abrazar las oportunidades, ¿verdad?, de hacer lo bueno que dejamos pasar. Pronto terminará nuestro peregrinar, hermanos, y nuestro estado eterno quedará fijo más allá de toda memoria. Entonces, cuán importante es, hermanos, el momento presente. Felices, ¿verdad?, a los que nuestro Abacadosh nos guía con su consejo, con su Torah, ¿verdad?, con sus enseñanzas, y que al final recibiremos la gloria por la emuná y obediencia de nuestro Mashiach, ¿verdad? Y es que la obediencia a nuestro Padre nos lleva, hermanos, a esa felicidad, ¿no es verdad? He aquí, como nos dice, es un tiempo aceptable, ¿verdad? Me gustaría que ustedes lean a 2 Corintios 6:2 y Juan 1:29. Vamos hasta el 52. 50 a la 52 vamos a leer. Adonai habló a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jordán, del otro lado de Jericó. Él dijo que dijera a los hijos de Israel: cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes. Destruyan todas sus piedras grabadas, ¿sí?, sus templos. Destruyan todas sus estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. Hermanos, al entrar en la tierra, el pueblo tenía que echar fuera a los cananitas, ¿verdad?, y destruir sus ídolos y sus lugares altos, que eran lugares de adoración pagana. Ahora, esta no es una opción para el pueblo hebreo, era más bien una orden a cumplir de la cual dependía su futuro. Entonces, si el pueblo obedece este mandato, nuestro Abacadosh promete darle la victoria sobre todos sus enemigos y entregarle la tierra, ¿verdad? Amén. 55. Pero si ustedes no echan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces aquellos que ustedes permitan permanecer se convertirán como en espinas para sus ojos y aguijones en sus costados. Ellos los acosarán a ustedes en la tierra donde estén viviendo. Respecto a esto, hermanos amados, en el comentario del Humash dice: Elohim reveló que la presencia cananita era incompatible tanto con la santidad de la tierra como con la misión de Israel en el mundo. El registro histórico es la prueba más fehaciente de esto. Ellos no se decidieron a eliminar a todos los cananeos, y el resultado es que a la larga se vieron atraídos, ¿verdad?, por su idolatría y desenfreno. A consecuencia de esto, fueron periódicamente oprimidos por ellos y por último sufrieron exilio. Esto está en el comentario de Bamidbar de Números, ¿verdad?, capítulo 33, 56, del Humash, en la página 983. Bien, vamos a la capítulo 34 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo que diera esta orden a los hijos de Israel: cuando entren en la tierra de Canaán, se volverá la tierra de ustedes, para pasar como herencia la tierra de Canaán, como es definida por sus fronteras, ¿verdad? Hermanos, la frontera de Israel fue tan bien definida por una orden divina. La tierra fue dada por él mismo como herencia, ¿verdad? Ninguna tribu debía reclamar su propia tierra. Los límites declarados por nuestro Abacadosh son más amplios que el área que en realidad ocupan los hebreos. Los límites
corresponden más con la tierra conquistada por Melech David y con el territorio, un territorio ideal, ¿verdad?, que está descrito en Ezequiel 47 y Ezequiel 48. El tamaño de la tierra ilustra la generosidad de nuestro Abacadosh, quien siempre nos da más de lo que pedimos, ¿verdad? Mucho más de lo que pedimos. Acá 34:5, avanzaremos con la Torah. Entonces la frontera, dice, gira y va desde Atzmón hasta el Vadi de Mizraim, de Egipto, y junto a él hasta el mar. Muy bien. La frontera, estamos en 5, ¿verdad? La frase que vemos como el Vadi de Egipto, es como decir el arroyo de Egipto, no se emplea para referirse al río Nilo, sino a un arroyo que está en la llamada península del Sinaí. Su nombre actual es Wadi el Arish. En esta ocasión el pueblo de Israel no recibió todo el terreno que nuestro Abacadosh había prometido a los padres, lo que nos enseña que no recibiremos toda la tierra prometida, ¿verdad?, hasta que venga nuestro Mashiach Yeshua de nuevo. En su retorno se manifestará la totalidad del cumplimiento profético. Amén. 7 y 8. Su frontera norte será como sigue: del gran mar marquen una línea hacia el monte Or, y del monte Or marquen una línea hacia la entrada de Hamat. La frontera sigue hasta Sedat. Hermanos, como dato informativo, debemos saber que la ciudad de Hamat es la que más adelante sería la ciudad siria de Antioquía. En el libro de los Hechos hay dos ciudades con el nombre de Antioquía. Una estaba en la costa de la provincia romana, ¿verdad?, Siria, y que está mencionada en Hechos 11, 19, 27 y Hechos 13, 1. Y la otra estaba en Pisidia, en el Asia Menor, y esto se menciona en Hechos 13, 14. Amén. Bien, 34, 14. Leemos 14 al 28, vamos a leer, es larguito. La tribu de los hijos de Rubén ya ha recibido la tierra como herencia, conforme a sus clanes, ¿verdad? Y así también los hijos de Gad y la media tribu de Menashe. Estas dos y media tribus han recibido su herencia en este lado del Jordán, del otro lado de Jericó y al este hacia la salida del sol. Y habló Adonai a Moshe diciendo: estos son los nombres de los hombres que tomarán posesión de la tierra por ustedes: Eleazar el Cohen y Yehoshua el hijo de Nun. También nombren un jefe de cada tribu para que tome posesión de la tierra. Los nombres de estos hombres son: de la tribu de Yehudá, Caleb el hijo de Yefuné; de la tribu de los hijos de Shimeón, Shmuel el hijo de Amihud; de la tribu de Benjamín, Elidad el hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, un príncipe, Buki el hijo de Yogli; de los hijos de Joseph, de la tribu de los hijos de Menashe, un príncipe, Haniel el hijo de Ephod; de la tribu de los hijos de Efraín, un príncipe, Kemuel el hijo de Shiftán; de la tribu de los hijos de Zebulón, un príncipe, Eitzafán el hijo de Parnaj; de la tribu de los hijos de Isahar, un príncipe, Paltiel el hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Asher, un príncipe, Ahiyud el hijo de Shlomí; de la tribu de los hijos de Neftalí, un príncipe, Pedahel el hijo de Amiud. ¿No? Muy bien. Es importante que hablar al corazón de Moshe, ¿verdad? Hay una intencionalidad profunda, hermanos. Es más que una lista de nombres, a ver, los nombres que Elohim haya puesto, ¿verdad? Los nombres son aspectos, hermanos, proféticos. Todos los nombres nuestros tienen profundos simbolismos proféticos que muestran las cualidades de las personas en la Escritura, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, vamos a así rápidamente ver algunos nombres. Eleazar, ¿verdad?, significa ayudador. Eleazar es el nombre de 7 israelitas, Eleazar. Y Joshua significa salvado de Yud-Heh-Vav-Hei. Caleb significa aullar o también atacar. Shmuel, el oído de Elohim. Samuel, Elohim ha oído, digamos, ¿no? Está Elidad, quiere decir Elohim de su amor, quiere decir, hermoso, ¿verdad? Buki, su raíz primaria es derramar, vaciar, figurativamente como que desdoblar. Por una analogía es esparcir, como una viña fructífera, así, frondosa. Haniel quiere decir favor de Elohim, hermoso, ¿verdad? Kemuel, criado por Elohim. Ahiyud, hermano, poseedor de renombre. Elisafán significa Elohim de tesoro. Pedahel, Elohim ha rescatado. Paltiel significa liberación de Elohim. Amén. 29. Estos son los que Adonai ordenó dividir la herencia entre los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Ahora, pregunta, ¿quiere ser de los que reparte, de los que guían a otros a la tierra prometida? Estos hombres poseen cualidades que nuestro Abacados valora para colocarlos en este tipo de liderazgo, ¿verdad? Recuerda que las 2 primeras cosas que se te piden para guiar a otros a la tierra prometida se encuentran en los primeros 2 nombres: la ayuda de Elohim y la salvación de Elohim. Si no te guías por él y no eres salvo, o sea, no has nacido de nuevo, no pienses en alcanzar algo más de lo del reino de nuestro Abacados. Pasamos al verso capítulo 5, vamos a leer versículo 7. Y dice: así darás a los levitas 48 ciudades con el campo abierto que los rodea. Entonces, después de mencionar la repartición de Canaán entre las tribus, se dirige nuestra atención, ¿verdad?, a la situación de la tribu de Leví, que no reciben la porción grande de la tierra como herencia, ¿verdad?, como está manifestado en Bamidbar 18:20, 23:24 y 26:62. Entonces, ¿qué ocurre? Se instruye a las demás tribus que aparten algunas ciudades de su heredad para que los levitas vivan en ellas. 48 ciudades, ¿verdad? Los levitas también reciben los campos inmediatamente alrededor de estas ciudades para poder cuidar sus animales. Aún con los campos, el área asignada a los levitas era como del 0.1% de la tierra de Canaán. Lo que en una sociedad agrícola, en la cual generalmente se ganaba la vida labrando la tierra o cuidando ganado, era de verdad insuficiente para su autoabastecimiento. Pero los levitas no reciben terrenos suficientes para mantenerse con estas actividades, ¿verdad? Por eso dependen de las ofrendas y los diezmos del pueblo, ¿verdad? Esto lo pueden ver, lo hemos visto también en Bamidbar, en números 18, ¿verdad? Ok. Vamos a irnos al 11. 10 y 11. Dile a los hijos de Israel: cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. ¿No es verdad? Hermanos, si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio. En hebreo se dice Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, a uno de los familiares más cercanos del fallecido, se le confería la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto. En hebreo, Goel Hadam, o redentor de la sangre, para ejecutar la venganza que Yud-Heh-Vav-Hei y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar. Eso está en Bereshit 9:6, pueden verlo ustedes. Entonces, dicha ley no solo denota justicia, sino el profundo aprecio y valor que nuestro Abacados le confiere al ser humano, ¿verdad? Hecho que desestima la valoración que muchos sostienen acerca de nuestro Abacados al leer las órdenes emitidas
por él mismo, ¿verdad?, de exterminar a todo un pueblo. El asesinato en todas sus formas y en todos sus ropajes contamina la tierra. En las Escrituras hay claras alusiones, ¿verdad?, a estas ciudades, de modo que no dudemos el carácter típico de esta institución. Las ricas misericordias de la salvación por medio de nuestro Mashiach Yeshua, prefiguradas, ¿verdad?, por estas ciudades, demandan nuestra atención al mostrarnos que, como las antiguas ciudades de refugio cuyos muros se elevaban como símbolo de seguridad, de la misma forma, amados hermanos, nuestro amado Yeshua fue elevado sobre un madero como señal de salvación y luego elevado aún más al trono del Eterno, ¿verdad?, como Melech, como Rey, que concede remisión de pecados. La ciudad de refugio daba apoyo a todos los que entraban tras sus muros. Los que hemos llegado al refugio debemos vivir por emuná en ese pacto con nuestro Yeshua, ¿verdad?, cuya palabra es verdadera, verdadera comida, y cuya sangre es verdadera redención. Amén. 35-19, nos adelantaremos al 19. El pariente más cercano vengador será el que pone a muerte al asesino. Al encontrarse con él, lo pondrá a muerte, dice este versículo. Para muchos pareciera que es algo nuevo introducido por el pueblo de Elohim. La Torá es eterna, mis amados hermanos, ¿verdad?, y fue entregada a Adán de manera oral, pero la corrupción moral de la humanidad hizo la necesidad de entregarla escrita en piedra y luego en el corazón, ¿verdad? Acá me gustaría que le voy a dictar unos versículos para que puedan leer ustedes, que van a evidenciar las prácticas del vengador de sangre. Bereshit 4:14, Bereshit 27:45, Isaías 53:6. Vamos al 25. Y la congregación salvará al homicida del pariente más cercano. La congregación lo devolverá a la ciudad de refugio, a lo cual él huyó, y él vivirá allí hasta que el Kohen Hagadol, que fue ungido con aceite Kadosh, muera. Bien. Aquí la palabra congregación se refiere a la corte de justicia, el Beit Din. Si leemos el Talmud, este nos enseña que dice: en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Hadam, el Beit Din tenía la responsabilidad para proveer uno. Este Goel tenía la oportunidad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. Ahora bien, aquí vemos que el que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa, ¿verdad?, durante todo el tiempo en que permanecía con vida el sumo sacerdote, ¿verdad?, que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. Incluso el que ha matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tipo de castigo de cárcel. Ahora bien, esto nos enseña cuánto Yuhebabhei valora una vida humana, hermanos, ¿verdad? No obstante, este tipo de cárcel fue el lugar de santidad donde vivían los levitas, que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento que la muerte del sumo sacerdote, la persona quedaba libre para volver a su propia casa y su propio terreno, ¿verdad?, y el vengador de la sangre perdía su derecho de ejecutarle. Entonces, como se observa, este modelo carcelario dista mucho de las escuelas de superación criminal en la que se han convertido muchas prisiones en la actualidad, ¿verdad?, en todos los países. En estas, el asesino involuntario no solo contaba con un tiempo para arrepentirse profundamente de lo ocasionado, sino que era elevado en el conocimiento de la Torá por la instrucción cercana a los levitas. Amén. Bien. 33 y 34. De esta forma, no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra, y en esta tierra no se puede hacer expiación para la sangre derramada, en ella excepto la sangre de aquel que la derramó. No profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito entre los hijos de Israel. Hermanos, el homicidio es pecado en extrema gravedad, ¿verdad? Y el Humash nos dice que este pecado contamina la tierra. Entonces, el propósito de no contaminar la tierra está en que Elohim reposa sobre esta tierra, la tierra de Israel, y estaríamos provocándole a ira al contaminar el lugar de su morada, ¿verdad? Y Yeshua habla sobre el homicidio y dice que
Una ofensa está al mismo nivel de gravedad, ¿verdad? Al salir de nuestras bocas nos contamina a nosotros, que somos el lugar de su morada. Acá me gustaría que lean Mateo 15 del 11 al 19. 36, vamos a leer del 1 al 4. Estamos acabando la lectura. Los jefes de los clanes de las tribus de los hijos de Gilead, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de la tribu de los hijos de Yosef, se acercaron y se dirigieron a Moshe y a Eleazar, el Cohen, y a los ancianos, los jefes de los clanes de los hijos de Israel. Ellos dijeron: Adonai nos ordenó a mi señor dar por lote la tierra a ser heredada por los hijos de Israel. Y mi señor fue ordenado por Adonai dar la herencia de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casan con cualquiera que pertenezca a otra de las tribus de los hijos de Israel, entonces su herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas entonces pertenezcan. Entonces será quitada de la suma total de nuestra herencia. Y cuando el Yobel de los hijos de Israel, el jubileo, venga, su herencia será añadida a la tierra poseída por la tribu a la que ellas entonces pertenezcan, y será sustraída de la herencia perteneciente a la tribu de nuestros padres. Entonces, hermanos, ¿qué vemos? La herencia de los terrenos de Israel, en Israel, se daba en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y en la tribu de una casa, ¿verdad?, en la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas de las hijas de Israel recibieron terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a la posesión de otras tribus, ¿verdad? 6. Aquí está lo que Adonai ha ordenado referente a las hijas de Zelofehad. Dejen que ellas se casen con cualquiera que ellas crean mejor, pero ellas se casarán con hombres de la tribu de su padre. Entonces, esto nos enseña que nuestro Abacadosh no ha destinado una sola persona con la cual se puede una persona casar, ¿verdad? En la Torah no existe el concepto de encontrar la media naranja, si es algo del mundo. El Eterno da libertad, nuestro Padre nos da la libertad para que podamos casarnos con la persona que bien nos parezca, con tal, dice, que sea del pueblo Kadosh al que pertenece. Amén. Bien. Muy bien, hermanos. Ya para terminar, decimos que si algo resume esta porción, es el deseo de Elohim que nosotros seamos radicales contra el pecado, ¿verdad? Que luchemos por no dejar nada en nosotros que contamine nuestro ser, porque nosotros somos el lugar de su morada, ¿verdad? Si dejas las malas hierbas crecer en el terreno de tu vida, hermano amado, traerá maldición sobre las áreas que no darán fruto hasta que no erradiquemos el mal de nosotros, ¿verdad? Y las cosas deben ser, como nos dice Jeremías 15 y 19, con este versículo concluimos. Dice, esta es la respuesta de Yud-Hei Vav-Hei: si tú regresas, yo te restauro, y te paras delante de mi rostro, y yo traeré lo precioso de lo vil, serás mi boca. Amén. Entonces ellos regresarán a ti, tú no te regresarás a ellos. Amén. Como decimos siempre cuando terminamos de leer un libro de la Torah, Hazak, Benit Hasek, ¿verdad? Sé fuerte, y que nos fortalezcamos. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura de la Torah de esta semana. Le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos haya permitido reunirnos un Shabbat más para poder escudriñar su bendita Torah. Amén. Le pedimos que, si tenemos su voluntad, Él permita que nos reunamos el siguiente Shabbat para continuar con la lectura de las hermosas porciones de la Torah de Yahweh. Le agradecemos por las bendiciones que hemos recibido esta semana y por las que vamos a recibir la semana que hoy comienza. Amén. Que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que su palabra, la Torah, sea la luz que ilumine nuestro caminar durante esta semana. Shavuot Tov.